Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. Un voluntario que lo quiera leer en voz alta. ¿Voluntario o voluntario? Que lo tengas, se pone de pie y lee. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Muchas gracias. Se nos da un imperativo, ¿no? De que hay que ir por todo el mundo y a medida que vamos, se va haciendo ¿qué? Campañas multitudinarias, grandes eventos, también, no está mal, pero se va haciendo, ¿qué cosa? Discípulos. Hay que ir haciendo discípulos. Y ser un discípulo de Cristo es, ¿qué significa? Es una forma de ¿qué? Es una forma de vivir, una forma de vida. Y el Señor nos manda a que vivamos de una forma que a Él agrade y que demostremos a otros a vivir de esa misma manera, a ser discípulos. Si yo no vivo una vida cristiana, no puedo ser un discípulo. Si un carpintero no es carpintero de verdad, no puede hacerse un discípulo, ¿no? Un oficial, un aprendiz, no puede aprender de él. Si nosotros no somos cristianos verdaderos, no podemos pretender a ser discípulos, por mucho que vayamos predicando por ahí. Hay un pastor que decía, un escritor, que dice que en las últimas décadas, voy a leer un pequeño artículo de él, en las últimas décadas nuestro cristianismo vive obsesionado por lo que los cristianos creen. No sé si han visto no sé, o predicaciones o muchos de los libros que se publican, lo que creemos, lo que creen. Obsesionados por lo que creen y no por lo que los cristianos viven. Hablamos mucho sobre la doctrina y poco de la práctica. Pero en Jesús no vemos una persona que solo hace una presentación de la doctrina, sino que extiende una invitación a unirse a un movimiento que tiene que ver con demostrar la bondad de Dios al mundo. El Señor enseñó, tuvo palabras de vida, de salvación. Luego los apóstoles toman toda la enseñanza de Jesús y, como Jesús dijo, el Espíritu les recordó a ellos todo lo que había enseñado y les mostró las maravillosas bondades del Señor, y ellos desarrollan las doctrinas del Señor. Por eso la palabra de Dios está basada en la doctrina apostólica, hablando de los primeros apóstoles, los que estuvieron en Jesús. Y qué importante es la doctrina. Pero Jesús no solamente enseñó, ¿qué más hacía el Señor? Vivió una vida en la que recibió a los pobres, a los hambrientos, a las viudas, a los niños, a las personas que mal vivían y que eran separados de la sociedad, los marginados. Así que se ocupó de lo que creemos, de la palabra, de la doctrina, pero también de la forma de vivir. Hay otro autor que dice lo siguiente: ser salvo es confiar en lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Es verdad? Sí que es verdad. Somos salvos porque hemos creído y hemos confesado con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. Y eso lo tenemos que tener claro. Todo el mundo tiene clara su declaración de fe. ¿En qué creemos? ¿Cuál es su declaración de fe, hermano? Cristo vino al mundo, pero ¿cómo? En forma de hombre. Si negamos esto, Dios hizo carne, nació de una virgen. Eso era la señal que la virgen concebiría. Que Cristo vivió haciendo bienes, que murió y resucitó. Y dice Pablo, si Cristo no ha resucitado, somos los más tontos de los tontos. Pero la resurrección es el acontecimiento de la antigüedad más documentado que existe en el mundo. No hay parangón.
cualquier cosa que haya algún documento antiguo de griegos, romanos, de lo que sea, pues la resurrección tiene miles de veces más documentación que ese acontecimiento. Así que esa es nuestra declaración de fe. Y somos salvos por eso que hemos confiado en nuestro interior y declarado con nuestra boca, ¿no? Amén. Somos salvos. Pero eso no quiere decir que somos o vivimos una vida cristiana. La forma en que un cristiano responde a lo que Dios ha hecho por nosotros, que es morir en una cruz y perdonar nuestros pecados, es lo que determina si vivimos una vida cristiana o no. ¿Sí? ¿Amén? Amén. ¿Entendemos la diferencia? Amén. Creemos y somos salvos. Pero la forma en que respondemos a lo que Dios ha hecho por nosotros es lo que nos va a hacer cristianos, ¿no? Entonces, la pregunta de esta mañana es, ¿cómo te sitúas a ti mismo y a la iglesia en general? La iglesia local, pero la iglesia en general, en ese entorno. Estamos proclamando el Evangelio. Permanentemente estamos proclamando que Jesucristo murió en la cruz y resucitó, y estamos proclamando la salvación. Y está muy bien. Pero estamos viviendo la vida cristiana como Cristo nos la enseñó, como los apóstoles nos la enseñaron, como los primeros hermanos nos la enseñaron. Esa es otra historia, ¿verdad? Esa es la pregunta que debemos hacernos esta mañana. ¿Cómo estamos situados nosotros? ¿Somos salvos? Todos, aquel que ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador es salvo. Pero, ¿cómo está su vida cristiana? Pablo argumenta algunas cosas en la primera carta a los Corintios. Yo voy a ir leyendo, está en el capítulo 12 y en el 13. Y como decían ayer en varias ocasiones, a raíz de la celebración de los 500 años de la Reforma, fue clave en la Reforma y todo lo que vino después, el hecho de que se pudiera traducir la palabra de Dios al idioma del pueblo. En el caso de Lutero fue al idioma alemán, pero a partir de ahí se desencadenó en toda Europa un movimiento que la Biblia se tradujo a todos los idiomas, ¿no? Entre ellos el castellano, a través de muchos hermanos que dieron su vida para que hoy tengamos la palabra de Dios en nuestras manos. Amén. Así que damos gracias a Dios por. Entonces vamos a leer bastante. Yo voy a leer la nueva traducción viviente, que me gusta mucho porque es muy culta y coloquial a la vez. La Reina Valera tradicional es muy culta, pero no es cercana a nuestra cultura del 2017, pero el que quiera la lee en la versión que tiene en sus manos, ¿no? Entonces, Pablo argumenta algunas cosas. Comienza hablando de los dones espirituales. Y dice así: ahora, amados hermanos, empiezo por 1 Corintios 12, 1. Si les cuesta llevar la lectura, les pido que oigan. Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por el mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. ¿Entendemos lo que estamos leyendo? El Señor está diciendo: miren, ahora que estamos en la vida cristiana y que solo podemos decir que Jesucristo es el Señor porque el Espíritu de Dios mora en nosotros,
Porque aquel que no tiene el Espíritu de Dios no puede decir que Jesús es el Señor. No le reconoce. Como mucho dirá que es un gran maestro de la antigüedad, que fue un rabí. Pero solamente por el Espíritu de Dios puede declararle Señor. Ahora Pablo está diciendo que hay capacidades especiales que se llaman dones, dones espirituales. ¿Eso están dados para qué? Los dones espirituales. ¿Para que la persona se haga famosa? No, para ayudarnos unos a otros, para servirnos. Entonces, comienza en el verso 8. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro, el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro, el mismo Espíritu le da gran fe, y a alguien más, ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Así que es el Espíritu de Dios el que reparte según Él cree conveniente. Entonces, no perdamos de vista la perspectiva, ¿no? La pregunta que hacemos al principio. Si somos salvos por nuestra confesión de fe, que está expresada en el bautismo, ¿verdad? En el bautismo expresamos que hemos muerto una vida y hemos sido levantados a una nueva vida. Pero nuestra vida cristiana tiene que responder a lo que Dios ha hecho por nosotros. Pablo dice que en nuestra vida cristiana el Espíritu de Dios pone sobre nosotros alguna capacidad especial para ayudarnos, para servirnos. Estamos reconociendo que de parte del Espíritu de Dios tenemos alguna capacidad especial para ayudarnos y servirnos. Es una pregunta que cada uno tiene que responderla en la intimidad. ¿Estamos seguros? ¿Tenemos la certeza de que Dios está obrando con nosotros a través de alguna forma de servicio, de alguna capacidad especial? Pablo sigue argumentando y ahora comienza a explicar que la iglesia es como un cuerpo, como el cuerpo humano. Entonces sigue diciendo en el verso 12: el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros libres. Podríamos decir, hay algunos sudamericanos, otros norteamericanos, otros europeos del norte, europeos del sur. Hay españoles, catalanes, gallegos, andaluces, castellanos y tanta gente, ¿no? Pero todos, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo Espíritu. Y todos compartimos el mismo Espíritu, refiriéndose al Espíritu de Dios. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? Y si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? ¿Te imaginas una oreja con patas que va por allí? No se puede. No funciona de esa manera. Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Amén. Así que si el Señor ha puesto cada parte de nuestro cuerpo donde Él quiere, Él pondrá los dones, capacidades especiales donde Él quiere también. En las personas que Él crea más adecuados para desarrollar ese don.
Y desarrollar un don es servir a los demás. Seguimos. Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse. Mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso, Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Esto hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. ¿Han escuchado la palabra? Armonía. Armonía entre las partes del cuerpo y preocupación entre los unos y los otros. Si un cuerpo no está armónico, no funciona. Cuando falla el hígado, cuando fallan los riñones, cuando falla la vista o el oído, todo se desequilibra. No hay armonía en el cuerpo. Se duele una parte, se duele todo el cuerpo, ¿no? Que es lo que sigue diciendo. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Amén. Todos ustedes, dice Pablo, en conjunto son el cuerpo de Cristo. Y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. A continuación, hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. Y entonces ahora hace una lista. Una lista de las partes que tiene el cuerpo de Cristo. Y a pesar de que va a decir en primer lugar, en segundo lugar, no estará diciendo importancia. No es una pirámide de importancia, sino que de otra cosa. En primer lugar, los apóstoles. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Luego, los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don de liderazgo, los que hablan en idiomas desconocidos. ¿Por qué digo esto de que no hay orden de categoría? Sino que estamos hablando de funciones y de circunstancias. ¿Qué quiero decir? Si no hay un apóstol que abre camino, que abre brechas, no habrá una iglesia, una congregación. Por eso dice en primer lugar el apóstol es aquel que va y abre camino y pone la semilla. Y esa semilla, si cae en buena tierra, va dando fruto. Por eso pone en primer lugar. No es que el apóstol sea la suma autoridad. Aquí con los apóstoles hay que hacer una mención en los apóstoles, en los primeros apóstoles, porque ellos recibieron de Jesús mismo la doctrina y la palabra. Y de ellos tenemos la doctrina apostólica. Entonces ellos estaban en una posición de autoridad sobre los demás en cuanto a la palabra y en cuanto a esas cosas, ¿no? Pero ya saben, en el libro de los Hechos, cuando se encontraron con mucha necesidad en la gente y tenían que servirle y atender a los pobres y a los necesitados, tuvieron que designar a otras personas para otorgarles la responsabilidad y la autoridad de hacerlo. Entonces los apóstoles no es que estuvieran sobre todas las cosas, sino que ellos tenían autoridad, los primeros apóstoles, porque habían recibido de primera mano la palabra de Dios, ¿no? Pero luego, en la función de una congregación de cualquier época, de cualquier tiempo, el apóstol es el primero en mencionarse porque es el que abre el camino. Luego del apóstol vienen los profetas. La función del profeta es proclamar la palabra de Dios. A veces, pues cosas, proclamar lo que Dios dice. La función del profeta es proclamar la palabra, y a veces dice algo de lo que va a suceder. Pero proclamar. En tercer lugar, los maestros, porque si los apóstoles han sembrado la semilla del Evangelio, la palabra de Dios, los profetas proclaman la palabra, tienen que venir los maestros que la enseñen, que la desarrollen, que la expliquen de una manera que se pueda entender. Cada uno en una función
en una capacidad especial para poder llevar a cabo la obra de Dios. Luego, los que hacen milagros, las manifestaciones sobrenaturales, los que tienen don de sanidad, los que tienen el don de servicio, los que ayudan, los que tienen el don de liderazgo. Hay personas que son realmente muy eficientes para liderar, para organizar, para administrar. Y también habla de las personas que hablan en lenguas extrañas, en lenguas desconocidas. Como ven, cada parte en el cuerpo de Cristo, cada uno tiene una parte. Y no debemos achacarle todo eso a una sola parte, que es lo que sucede en la iglesia actual. Pareciera que el pastor debería tener todas esas capacidades, y no tiene todas esas capacidades. El Señor no ha hecho así las cosas. Entonces Pablo dice esto: ¿acaso somos todos apóstoles? ¿Somos todos profetas? ¿Somos todos maestros? ¿Tenemos todos el poder de hacer milagros? ¿Tenemos todos el don de santidad? ¿Tenemos todos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos? ¿Tenemos todos la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? Por supuesto que no, dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Reina Valera dice los dones mejores. No es que hayan unos mejores que otros. Está refiriéndose a los mejores en cada situación y en cada lugar. Si vamos a un lugar donde no hay necesidades, no sé, pensemos que envían, o sea, forma una iglesia, una congregación local en una zona, en un país próspero, donde no hay necesidades alimenticias ni de libros escolares, porque la gente tiene trabajo y está bien ubicada, pues los dones de servicio no estarán tan manifestados en la obra social como quizás el don de ciencia, porque las personas necesiten una palabra específica para sus vidas. Y así, entonces debemos procurar o pedirle al Señor que se manifieste en nosotros con los dones más adecuados para cada lugar. Amén. Eso quiere decir los dones mejores. No es que haya una categoría de mejores y peores, dones de primera y dones de segunda, no. Cada uno en su lugar. Entonces Pablo está argumentando que nuestra vida cristiana se desarrolla a través de capacidades especiales que el Espíritu pone en nosotros, que ese servicio, esa ayuda que nos damos en el cuerpo de Cristo forma parte de un todo, de un cuerpo que no se puede separar. Pero Pablo dice ahora algo muy especial. Pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. A todas las demás. Y empieza entonces el capítulo 13 de Primera de Corintios. Y entonces Pablo comienza a mencionar las cosas que dijo antes y dice así: si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el entendimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no tengo amor, pero no amara a otros, yo no sería nada. Nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Nada. Así que todo lo demás, todo lo que hemos hablado de los dones, que es necesario y es la forma en que Dios mueve y vive en la iglesia, todo eso que es tan importante, si no fuera acompañado por el amor, no serviría de nada. No es que esté eliminando los dones y las funciones del cuerpo de Cristo y los ministerios, no. Está diciendo que todo eso debe ir acompañado de amor, porque sin amor nada de eso serviría de nada. Nada serviría de nada.
Dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Y vamos a hacer algo que oí hace unos meses. Porque el amor, ¿quién es amor? Dios es amor. Dios es amor. Amén. Entonces, ¿de quién está hablando estas palabras, estas últimas que hemos leído? En lugar de amor, vamos a poner la palabra Dios, porque Dios es amor. Y leemos de esta manera. Dios es paciente y bondadoso. Dios no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. Dios no exige que las cosas se hagan a su manera. Dios no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Dios no se alegra en la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Dios nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Dios siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Y si podemos poner nuestro nombre, yo no soy ni paciente ni bondadoso. Comparado con esto. ¿Y tú, hermano, podrías poner tu nombre aquí, reemplazando amor? Yo creo que no, ¿verdad? Yo no soy paciente ni bondadoso. Soy celoso, a veces fanfarrón y orgulloso. Intenta leerlo con tus palabras y verás cómo la palabra te quebranta. Verás cómo te quebranta. Léelo en voz baja. Y sentirás cómo el Espíritu te habla y te dice que tú no eres perfecto. Yo soy muchas veces ofensivo y exijo que las cosas se hagan a mi manera. Yo me irrito y a veces llevo un registro de las ofensas recibidas. Lamentablemente a veces me alegro en la injusticia y no cuando la verdad triunfa. A veces me doy por vencido y a veces pierdo la fe y la esperanza. ¿Qué diferencia tan grande hay entre Dios, que es perfecto, cuyo amor es perfecto, y yo que soy imperfecto? Dios es amor y el amor es Dios. Y el amor es una forma de vivir. La única forma de vivir el amor de esta manera, como Dios es como dice Pablo en Hechos capítulo 17, verso 28. ¿Quién lo quiere buscar y leer en voz alta? 17, 28 de Hechos. El libro de los Hechos. Pues en él vivimos, nos movemos y existimos, como dijeron algunos de sus propios poetas. Nosotros somos su descendencia. En él vivimos, somos y nos movemos. Es muy conocido este verso, pero difícil de entender. Sin embargo, Pablo está diciendo, tenemos que vivir de una forma en la que Él nos ha enseñado, sirviéndonos los unos a los otros. Jesús era la máxima expresión de la humanidad y de la iglesia y de todos. En Él era pastor, Él era un hombre que hacía milagros, que sanaba a la gente, era maestro, era profeta, por supuesto apóstol, porque él empezó la obra. En él está todo manifestado. Y Dios, además,
Él era paciente, era bondadoso, no se jactaba en lo malo. Todo lo que hemos leído acerca del amor está representado en Jesús. ¿Cuál es la única forma en que tenemos para poder vivir así? Porque acuérdense lo que dije al principio. Somos salvos por nuestra confesión de fe. Pero vivir una vida cristiana solo la podemos vivir si vivimos en Él. Si existimos en Él, si nos movemos en Él. Amén. Hago un resumen otra vez. Por una parte, el Señor nos envía a predicar el Evangelio, a proclamar el Evangelio, pero nos envía a ser discípulos, a vivir una vida de discípulo y a ser otros discípulos. Entonces, por una parte, podemos hablar y proclamar el Evangelio, pero para poder vivir una vida cristiana tenemos que vivirla en la medida y en la forma que Él nos enseña. Y esa forma es siendo un cuerpo, estando unidos, estando juntos, sirviéndonos unos a otros con esos dones y capacidades especiales que el Señor nos da. Pero sobre todas las cosas, permaneciendo en su amor, porque su amor es perfecto. Nosotros no, pero su amor sí es perfecto. Y si vivimos en Él y permanecemos en Él, somos y nos movemos en Cristo, entonces podremos vivir una vida cristiana auténtica y verdadera. Amén. Nos vamos a poner de pie y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir de esta manera. Que no sea simplemente una expresión de